Muy bien, mis estimados jóvenes estudiantes, y si el video va para YouTube, pues a todos los que vean ese video, vamos a obtener el mínimo común múltiplo. En este video vamos a hablar del mínimo común múltiplo. De eso vamos a hablar este video, ¿no? Bien, entonces, para que nosotros entendamos qué es el mínimo común múltiplo, debemos entender o debemos saber, mejor dicho, qué es un número primo. ¿De acuerdo? Un número primo, recordemos que son todos aquellos números que únicamente tienen dos divisores. El 1 y su mismo número. Si tiene más de dos divisores, no es un número primo. Y los 5 primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Esos serían los primeros 5 números primos. Y vamos a obtener el mínimo común múltiplo de 6, de 8 y de 9. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Vamos a obtener este video, es de obtener el mínimo común múltiplo, ¿sí? Y en este caso, vamos a obtener el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 9. ¿Ok? Utilizando o se utilizan los primeros números primos, los 5 primeros números primos. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a empezar. ¿Cómo lo obtenemos? Utilizamos el primer número primo, vean, 2. Utilizamos el 2 y lo colocamos aquí. Eso quiere decir que vamos a obtener la mitad de cada número que está aquí. Este 2 quiere decir que vamos a obtener la mitad de cada número que está aquí. La mitad de 6, 3. La mitad de 8, 4. Y la mitad de 9, como no tiene mitad, únicamente lo bajamos. Únicamente se baja. Ok. Volvemos a observar los números que nos quedan. Si uno de los números, 2 o los 3 números, tienen mitad, tengo que volver a sacar mitad, volver a utilizar el número 2. ¿Sí? El número 2. Entonces, mitad de 3 no tiene, se baja. Mitad de 4, sí tiene, es 2. Mitad de 9 no tiene, se baja. O sea, maestro, los que no tengan mitad, pues lo vamos a ir bajando. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahí está. Si observamos otra vez los 3 números y vuelven uno, cuando menos uno de ellos tiene otra vez mitad, entonces volvemos a utilizar el número 2. ¿Sí? Nomás con uno que tenga mitad, volvemos a utilizar el número 2. Entonces, 3 no tiene mitad, se baja. 2 tiene mitad, ok. 1, 9 no tiene mitad, se baja. Ok. Entonces, ahí está. Volvemos a ver si tienen mitad y nos damos cuenta que ninguno de los números tiene mitad. Y ya ninguno de los números tiene mitad, nos vamos con el siguiente número que es 3. Nos vamos con el siguiente número que es 3. Entonces sería 3 aquí, que es dividirlo entre 3 o sacar tercera de cada número. Claro, si tienen tercera, sí, aquí en este caso sí tienen, pero si yo pongo el 3 y ninguno tiene tercera, entonces me voy al siguiente número, que sería 5, ¿de acuerdo? Y si así consecutivamente, en este caso sí tiene tercera, entonces obtenemos tercera de 3, 1. El 1 ya nomás lo bajamos, porque ya no va a entrar en este procedimiento. Tercera de 9, sí tiene, es 3. Y volvemos a checar, ¿sí? Si los números obtenidos tienen tercera todavía, y sí, el único número disponible todavía tiene tercera. Entonces vuelvo a ocupar el número 3. Tercera, estos ya se bajan, y tercera de 3, 1. De tal manera que el mínimo común múltiplo que lo vamos a identificar con M, C, M, de estos números de 6, 8 y 9, lo único que hacemos es multiplicar los números que están acá, ¿sí? Vamos a multiplicar los números que tenemos acá, obtenidos por los números primos. Sería 2 por 2
por 2 por 3 por 3 por 3. Y entonces el resultado de esa multiplicación es el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 9. Hacemos nuestra multiplicación, ¿sí? Hacemos nuestra multiplicación, ¿sale? Hacemos nuestra multiplicación, ¿sí? 2 por 2 por 2 por 3 por 3, ¿sí? Y me da 72. Entonces, el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 9 es 72. Otra vez, 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. ¿Sí? 3 por 8, 24. 24 por 3 me da 72. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ese es el ejemplo número 1. De esa manera obtenemos el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Ahí me quedo un ratito, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo 2, ¿sí? Recordemos que es importante trabajar con los primeros 5 números primos. Vamos con el ejemplo número 2. Ahí me quedo un ratito y nos vamos con el ejemplo número 2. Y volvemos a anotar. Volvemos a notar que los 5 números primos, los 5 primeros números primos, aquí los anotamos, por favor, sí, vamos a anotarlo, sí, los 5 primeros números primos, sí, ya lo sabemos, aquí lo vamos a anotar aquí para que no estemos cerrando y abriendo el otro archivo de Paint. Sería, los primeros 5 números primos son, sí, los primeros 5 números primos son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Esos son los primeros 5 números primos. Y ahora vamos a obtener el mínimo común múltiplo, sería obtener el mínimo común múltiplo, vamos a obtener el mínimo común múltiplo de 4,8,12, ¿sí? 4, 8 y 12. Vamos a obtener el mínimo común múltiplo de 4, 8 y 12. Entonces lo ordenamos aquí, mis estimados muchachos. 4, 8 y 12. 4, 8 y 12. Vamos a obtener entonces nuestro mínimo común múltiplo. Nuestro mínimo común múltiplo. Ok, vamos a obtener nuestro mínimo común múltiplo. Y sería de la siguiente manera. Recuerden, utilizamos nuestro primer número primo. Siempre vamos a empezar con nuestro primer número primo. Y eso quiere decir que cada número lo tenemos que dividir entre 2. O, en otras palabras, sacarle la mitad a cada número. Ok, mitad de 4, si tiene mitad, 2. Recuerden que si no tiene mitad, nada más lo bajamos. Sí, mitad de 8, ok, si tiene mitad, es 4. Mitad de 12 es 6. Y volvemos a verificar si los números obtenidos, por lo menos uno tiene mitad. Por lo menos uno tiene mitad. Y sí, por lo menos uno tiene mitad, o los 3 en este caso. Los 3 tienen mitad. ¿Ok? Por lo tanto, volvemos a utilizar el 2. Ok, mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. ¿Ok? Bien todos, bien. Y si uno de ellos, mínimo, uno de ellos tiene mitad, volvemos a ocupar el 2. Y sí, uno de ellos tiene mitad, que es el 2. Entonces, volvemos a ocupar el 2.
Y el 1 únicamente se baja. Mitad de 2, 1. Pero 3 ya no tiene mitad. Recuerden que si no tiene mitad desde el inicio, bajamos el número. Entonces simplemente se baja. Y ahí está. Y como ya ninguno de los tres números tiene mitad, nos vamos con el siguiente número primo, que es 3. Ok, que es 3. Por lo tanto, aquí nada más bajamos, ya cuando esté 1 nada más bajamos, y tercera de 3 o 3 entre 3, 1. Y por lo tanto, ahí nos quedamos hasta que tengamos puros unos. El mínimo común múltiplo de esos números son 2 por 2 por 2 por 3. Y simplemente decimos 2 por 2, 4. 2, vamos en ese orden, ¿no? 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. ¿Sí? 3 por 8, 24. Entonces, ahí tenemos nuestro mínimo común múltiplo. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 3 por 8, 24. Y ahí están los dos ejemplos, mis estimados jóvenes, de cómo obtener el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Cierro este video y gracias.